Buenas noches. En este viernes le damos la bienvenida a la transmisión de su noticiero Canal Antiguo en el segmento concreto de las entrevistas, y es que hoy conversamos sobre los recursos del Estado. Poco discutimos de cómo se componen, quiénes contribuyen, cómo se integran los ingresos del Estado, y ese es el tema que hemos preparado para esta noche a partir de datos que ha hecho públicos la Superintendencia de Administración Tributaria. Hoy, viernes, me acompaña acá en el set Carmina Valdizán, a quien le doy las buenas noches. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Ya lista para tributar? Pues ya, la verdad es que para mí la tributación es algo que ya más vale hacerlo bien y en forma para que no se desorganice realmente todo, pero sí es un tema importante para muchos guatemaltecos. Creo que nos falta mucha educación fiscal para conocer realmente el comportamiento, y creo que temas como el que vamos a discutir hoy, de cuánta gente realmente está votando, está contribuyendo y cuántas personas realmente pagan sus impuestos, como la división esta entre impuestos de circulación, ISR y demás. Creo que es algo importante que la ciudadanía conozca cómo vamos tributando en nuestro país. Y es que precisamente la cultura tributaria se integra y se desarrolla a partir de conocer cómo se integra y en qué se gastan esos recursos que el Estado percibe. Y es que la Superintendencia de Administración Tributaria ha hecho públicos algunos datos interesantes, refiriendo que el Estado tiene alrededor de 2.675.000 contribuyentes inscritos, incluyendo a quienes cumplen únicamente con el impuesto sobre circulación de vehículos. Estos datos han tenido cambios importantes en los últimos años. El año de la pandemia presentó un comportamiento atípico, refiriendo que hubo una disminución de alrededor de 77.355 contribuyentes, y esto en el 2021 también tuvo un alza por el rebote que la economía tuvo en este año. Así que hoy conversamos sobre los pormenores de la estructura tributaria guatemalteca, y hemos convocado para conversar esta noche en este tema al licenciado Paul Boteo, economista, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al licenciado Belardo Medina, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. A ambos las buenas noches y el agradecimiento por tomar esta comunicación. Es un placer Buenas acompañarnos, noches, como muchas siempre. gracias. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Quisiera comenzar con el licenciado Boteo. A ver, licenciado Boteo, el comportamiento del fisco en Guatemala, la recaudación, obviamente como en cualquier país, depende de la tributación de sus ciudadanos. Sin embargo, en Guatemala las personas que pues están tributando es un número pequeño, sobre todo para un país con tantos millones de habitantes. Coméntenos, por favor, sobre esta situación y los retos que tenemos. Bueno, buenas noches, Carmina, Cristian, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los datos que nos brinda la SAT creo que son bastante interesantes y pues dan pie a esta discusión. Creo que es importante ver que los datos que nos da la SAT de más o menos pues 2.700.000 personas que están inscritas para tributar, pero que de ellas más o menos un poco más de la mitad solo lo están para fines pues de pagar el impuesto de circulación, y 1.400.000 más o menos son los que serían aquellas personas que están en algún régimen registrados en la SAT, ya sea para pagar el IVA o para pagar el ISR. Y de ellos una gran proporción son pequeños contribuyentes que pues obviamente tienen montos de facturación muy bajos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la SAT al final, si consideramos, por ejemplo, la población económicamente activa del país, que ronda más o menos 7.4 millones, que son quienes podrían de alguna forma tributar, si lo medimos respecto de eso, pues efectivamente es una base baja, digamos, porque es más o menos el 14% de la población económicamente activa. Eso significa que la gran mayoría de las personas que trabajan pues no están, digamos, tributando actualmente a la SAT. ¿Por qué razones? Porque al final recordemos que el país lamentablemente tiene unos altos niveles de informalidad. Las personas se ven forzadas a trabajar en trabajos muy precarios que obviamente no generan los ingresos suficientes como para poderse inscribir en la SAT. Pero eso provoca que entonces la carga fiscal de impuestos directos vaya, digamos, sobre pocos trabajadores. Y luego, estos son respecto a impuestos directos. Los impuestos indirectos, como el IVA, por supuesto que tiene una base muchísimo más amplia, porque ahí estamos hablando que
pues la gran mayoría de los guatemaltecos pues tienen que pagar el IVA al momento de abocarse a alguna compra en centros que sean formales. Por supuesto, hay áreas completamente informales, como son los mercados, en donde obviamente ahí no se tiene ningún tipo de tributación y quienes compran ahí pues no están pagando el IVA. Pero si se va a un supermercado o a tiendas, digamos, que están inscritas en la SAT, ahí sí tienen que pagar el IVA. Entonces, creo que hay que hacer esa diferenciación. En impuestos directos, efectivamente, diría que la base es baja por las condiciones económicas del país. En temas de IVA es muchísimo más amplia y, por supuesto, hay grandes captores de este impuesto, digamos, que después lo traslada a la SAT. Pero en grandes rasgos, creo que eso es lo que nos está diciendo la SAT. Licenciado Medina, con una economía con altos niveles de informalidad, esto se refleja en aquellos que recurren a utilizar una identificación tributaria. ¿Cómo evalúa el ICEFI la estructura tributaria guatemalteca a partir de los elementos que también ya el licenciado Boteo ha puesto sobre la discusión? Bueno, primero que todo, buenas noches. Nuevamente es un gusto acompañarlos. Y yo creo que antes de platicar sobre la informalidad, que es muy importante sobre este tema, creo que hay que matizar algunos de los elementos que están refiriéndose a la información que estamos discutiendo. En primer lugar, lo que la SAT dio a conocer es lo que se conoce con el nombre de contribuyentes efectivos e incluye todos los contribuyentes, tanto del impuesto al valor agregado como del impuesto sobre la renta y colateralmente el impuesto de circulación de vehículos. Ahora, por definición, el contribuyente efectivo es aquel que aporta alguna cantidad monetaria a la administración tributaria. Eso quiere decir que, lamentablemente, la información que ustedes nos presentaron, que estamos discutiendo, únicamente contempla aquellos traslados de recursos que hacen los contribuyentes que se encargan de la retención. Tratemos de dar un ejemplo. Por ejemplo, Paul, él trabaja para una fundación de mucha importancia en el país, pero él no paga los impuestos, sino que se los retiene la fundación y es la fundación la que los traslada a la administración tributaria. O sea, Paul no aparece como contribuyente efectivo, pero la fundación sí. Lo mismo pasa conmigo en el ICEFI. Eso quiere decir que lo que estamos platicando en este momento es de las personas que contribuyeron con el pago de impuestos, pero no de los que pagamos impuestos. Lo mismo pasa con el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, casi todos nosotros vamos a los supermercados, aquellos de amplio conocimiento, y todos pagamos IVA, pero quien paga, el que aparece como contribuyente efectivo, es el supermercado grande. Entonces, debemos matizar estos elementos porque a los datos que empezamos discutiendo hay que sumarles toda la base de trabajadores en relación de dependencia, todos los profesionales liberales y, por supuesto, todos los consumidores directos del impuesto al valor agregado. De acuerdo a una estimación que hemos trabajado en el ICEFI desde hace algún tiempo, de todas maneras, obviamente, el número no es tan grande, después en un momentito platicamos sobre el particular, pero el número de contribuyentes, o sea, aquellos que efectivamente pagamos impuestos al Estado, andamos rondando entre 4 y 4.5 millones, que representaría alrededor entre el 55 y 60% de la población económicamente activa. O sea, no somos tantos, pero tampoco somos tan pocos, como se quiere dar a entender por la información, simplemente porque esa información, como se no tiene apropiadamente el número. Y paso de una vez, por favor, perdónenme por haber tomado estos minutos, pero el elemento muy importante es que el número de contribuyentes efectivos en el país es muy pequeño, precisamente por la forma como están diseñados los impuestos. Por ejemplo, por definición, todos los trabajadores en relación de dependencia que tienen un ingreso menor a 48,000 quetzales, ni siquiera tienen que reportar declaración de impuestos sobre la renta. Ahora, si nos damos cuenta sobre ese particular y utilizamos la información que dio a conocer la encuesta de ingresos y egresos en esta semana, nos damos cuenta que el ingreso promedio de los guatemaltecos es 2,200 quetzales. Eso quiere decir que prácticamente todos los trabajadores no tienen la obligación de tributar. Además de eso, el 37.5% del consumo del país se hace en los mercados cambiales, lo que quiere decir que tampoco tiene la obligación de tributar. Entonces, el problema no es solo la informalidad, vamos a platicar eso posteriormente. El problema, porque hay muy pocos contribuyentes y muy pocos pagamos impuestos,
es simplemente por el nivel de ingresos muy bajo que hay en el país de la población y por el diseño de los impuestos. Gracias, licenciado Botero. Yo tengo una consulta sobre lo que nos está diciendo el licenciado Medina, porque cuando tuvimos hace poco al superintendente de SAT, nos hablaba de que precisamente para el mes de abril ya iba a aparecer en el usuario de SAT a todos los contribuyentes se le iba ya a agregar automáticamente el IVA que están pagando. Y, por ejemplo, yo cuando entro a la aplicación, todas las facturas que pues cuando yo pido NIT que doy, que me cobran el IVA, eso sí aparece todo lo que yo he pagado, pueda o no deducirlo bajo mi régimen. Entonces, o sea, sí aparece siempre y cuando dé uno su número de NIT. Obviamente hay muchas personas que no, pero yo creo que ya la mayoría de personas están en planilla, inclusive el NIT aparece. Entonces, realmente no sé de lo que nos decía el licenciado Medina, qué tanto esto se traslada, porque yo siento que la SAT sí ya está teniendo esa información. Uno de usuario puede verlo. Yo creo que sí, digamos, por ejemplo, la SAT ya nos está diciendo en estos datos que el número de asalariados que pagan ISR son 1.044.067 contribuyentes. Nos está dando el dato. Y ahí ya incluye, creo yo, lo que ya mencionaba Abelardo, que obviamente hay personas que están reteniendo el impuesto sobre la renta y luego lo traslada a la SAT. La SAT incluso tiene definido eso en los datos que nos dio como agentes retenedores. Esa información creo que está desagregada. El punto aquí es que creo que incluso si tomamos que son el dato que son 1.044.000 asalariados que pagan ISR, efectivamente de ese millón, quienes efectivamente van a hacer, digamos, un pago, pues son muy pocos porque coincido con Abelardo en el tema de que lo que tenemos al final de cuentas son personas que tienen un ingreso, la mayoría, por debajo del límite, digamos, que establece la SAT para comenzar efectivamente a pagar ISR. Pero eso tiene que ver con las precariedades del país. Está obviamente el régimen de pequeño contribuyente que tiene otra dinámica. Aquí el tema es que aún cuando se consideran todos estos matices, la tributación o la base de quienes efectivamente van a pagar es muy poca en el país. Esa es una realidad de impuestos directos. Otra cosa son los impuestos indirectos, que yo mismo lo dije, que es que ahí sí hay una base muchísimo más amplia cuando pagamos el IVA. Y ahí van a haber personas que ni siquiera están reportadas en la SAT, que efectivamente van a estar pagando el IVA. Eso lo dije desde el inicio. Entonces, digamos, aquí el tema es que tenemos que comprender esta realidad del país y si nosotros queremos incrementar los ingresos del Estado, obviamente, pues es complicado, porque quienes podrían generar los ingresos suficientes para mantener, digamos, el Estado en Guatemala, pues son relativamente pocos. Si nos referimos a impuestos directos, insisto, los impuestos indirectos tienen otra dinámica, pero aún en el pago de los impuestos indirectos, obviamente hay, digamos, bolsones dentro de la economía en donde lamentablemente pues no se está pagando, aun cuando hay transacciones de por medio. Entonces, el tema es cómo logramos cubrir a la mayor cantidad de personas para que puedan sumarse a el pago de los impuestos, aunque estos pagos sean mínimos, pero que de alguna forma se pueda contribuir entre todos para financiar al Estado, porque al final de cuentas el Estado tiene que existir para brindar ciertos servicios básicos y lo tenemos que financiar entre todos. Y el tema aquí es cómo hacemos una tributación justa. Ahora, licenciado Medina, el licenciado Botero, a partir de los datos de la SAT, plantea que 1.4 millones de contribuyentes que aportan al Estado a través de impuestos directos. Este número refleja también la concentración de la economía, porque cuando revisamos ese 1.4, ¿cuántos de esos son grandes contribuyentes? Los que realmente están o debieran estar aportando en función de los niveles de producción que tienen. Y tenemos claridad también que más del 60% de la población vive bajo líneas de pobreza y no podrían llegar a tener 48,000 quetzales anuales para poder reportar ISR. ¿Cómo hacemos más equilibrado o equitativo la distribución de los recursos del Estado, los gastos del Estado con una estructura económica como esta? Precisamente, bueno, otro día tendremos la oportunidad de
discutir mejor los datos. Creo que eso es algo que podemos tener la oportunidad de platicar más adelante. Yo creo que el punto real de la tributación empieza realmente por hacer que las personas que hoy legalmente tienen que contribuir no lo están haciendo. Y en ese punto debemos comprender la complejidad de la situación socioeconómica del país. Ya les decía que el problema con el número de los trabajadores en relación de dependencia es que, por definición, la mayor parte de trabajadores del país, estén en el sector formal o informal, no tendrían la obligación de pagar impuestos sobre la renta. Eso quiere decir que prácticamente, aun cuando hagamos un esfuerzo significativo para tratar de incorporar más contribuyentes al impuesto sobre la renta, a los únicos que sí podemos incorporar es aquellos que hacen actividades profesionales o los que hacen actividades mercantiles. Pero la mayor parte de ese sector informal todavía es economía de sobrevivencia. Y la economía de sobrevivencia, por ejemplo, la señora que vende dobladas, la señora que vende tacos, la señora que vende tostadas, no le va a interesar contribuir a menos que sienta que tiene algún beneficio adicional sobre el particular. Por supuesto, en el sector informal también tenemos mucha economía subterránea, que tiene que ver con los que trasigan contrabando, con los que defraudan al fisco, con los que están acostumbrados a hacer una gran cantidad de ventas y que no registran dentro de sus contabilidades. Entonces, el punto es que segmentando apropiadamente al conjunto de individuos que existen en el país, tenemos que adoptar diferentes estrategias que van desde el fortalecimiento del Estado de Derecho para efectivamente lograr que las personas que tienen que pagar y que hoy intencionalmente no lo están haciendo paguen, hasta crear algún mecanismo para que las personas que están en la informalidad y que no se adicionan al sistema formal porque no le encuentran ningún beneficio lo hagan, hasta simplemente crear algún mecanismo de tributación y de registro que permita tener de alguna forma mejor controlados a las personas. Lo que sí es muy importante, y por eso hacía referencia a eso, es de que por mucho que nosotros querramos aumentar la base tributaria, si no nos damos cuenta que la mayor parte de personas del país quedarían completamente fuera del impuesto sobre la renta y que muchas de sus compras de todas maneras serían exentas, no lo vamos a hacer. El número de personas que podrían incorporarse es relativamente limitado. Gracias. Licenciado Boteo, me llama la atención que, por ejemplo, de los datos de SAT, solamente 1,5 millones de personas pagan el impuesto de circulación. Sin embargo, según los datos de la ONCET, alrededor de 4.700.000 vehículos circulan en el país. O sea que hay muchísima gente que no está pagando el impuesto de circulación. Y eso es algo que sí efectivamente se podría fiscalizar y cobrar si las autoridades hicieran lo que compete. Pongo un ejemplo, hay tantas personas que no cumplen con el reglamento de tránsito y de repente alguien busca la placa y resulta que tiene no sé cuántas multas que no ha pagado y posiblemente esos carros tampoco han pagado impuesto de circulación porque se tienen que haber pagado las multas para haber pagado el impuesto de circulación. O sea, eso sí hay una forma efectiva de poder subir la base tributaria, al menos en eso, porque si es un número grande lo que representa, aunque no sean pues tanto, pero sí es dinero que se podría invertir para otros rubros dentro del funcionamiento del Estado. Bueno, ahí lo que pasa es de que hay que recordar que hay personas que pueden tener varios vehículos a su nombre. Entonces, no necesariamente va a coincidir pues el número de contribuyentes que pagan el impuesto sobre circulación con el número de vehículos que puedan haber en el país. De hecho, hay gente que incluso que se dedica a la importación de vehículos y tiene hasta 10 o 15 vehículos a su nombre y por supuesto que eso pueda generar una distorsión. ¿Se pueden aplicar mayores mecanismos de control para eso? Sí, pero digamos que yo sí creo que es importante que nos demos cuenta que es cierto que la mayor parte de la informalidad es de supervivencia, eso nos lo dicen las encuestas, nos dice el simplemente ver lo que sucede en el interior del país, pero también es cierto que en el interior del país y aquí mismo en la ciudad hay una gran cantidad de actividad económica que está evadiendo impuestos de forma, digamos, pues bastante obvia. Y creo que todavía en los guatemaltecos nos falta la cultura, digamos, de obviamente pedir la factura, que muchas veces nosotros compramos y
pagamos el IVA y pues al no pedir la factura automáticamente pagamos el impuesto y ese impuesto pues lo va a tener la persona que recibe ese dinero. Entonces, creo que ese es un tema que nosotros tenemos que ir construyendo en el país para que aquí todos paguemos, porque digamos, habemos quienes pagamos nuestros impuestos correctamente todos los meses y hay quienes, digamos, que buscan las formas de no hacerlo. Entonces, hay que pagar, todos tenemos que pagar aquí porque es el país en el que estamos, pero obviamente también tendríamos que ver qué mecanismos se podrían hacer, digamos, para poder facilitar aún más, digamos, el pago de impuestos en Guatemala. ¿Por qué? Porque miren, al final de cuentas es cierto que hay cierto nivel de riqueza en el país, pero es cierto también que el PIB per cápita de Guatemala es el cuarto o el quinto más bajo de América Latina. Somos un país eminentemente en vías de desarrollo y de los últimos en América Latina, no solamente socialmente, sino además económicamente. Entonces tendríamos que ver de qué forma poder incorporar, facilitar, entre más simple, entre menos complejo sea el pago de impuestos, obviamente va a haber mayor incentivo a poderlo pagar. Creo que la SAT ha hecho un avance importante, por ejemplo, con el tema de la factura electrónica, pero también podrían haber otros elementos. Y también eso implica también fortalecer la capacidad fiscalizadora de la SAT también para aquellas personas que aun cuando se les facilite todo, de todas formas no van a querer pagarlo. Entonces creo que el tema es cómo lo logramos. Ahora, hay quienes, digamos, ante esta realidad dicen, bueno, entonces incrementemos impuestos y así va a tener más recaudación el Estado. No lo creo que esa sea la vía. Yo creo que lo que tenemos que hacer es primero lograr que se paguen los impuestos que actualmente se tienen, que incluso en algunos casos habría que revisar la tasa y hacerla competitiva a nivel internacional, y sobre esa base entonces construir. Y luego hay que recordar algo muy importante. La moral tributaria en Guatemala se encuentra tan baja por todos los casos de corrupción que se ven. Entonces aquí el tema es de que no es como en otros países en donde los contribuyentes dicen, sí, yo con mucho gusto pago mi impuesto porque yo sé que si tengo un problema de salud puedo ir al sistema de salud pública y ahí me van a atender, o puedo ir a una escuela pública y ahí voy a poder tener a mis hijos. Ese no es el caso de Guatemala, sino que no vemos reflejado el pago de impuestos con servicios públicos de calidad. Entonces hay toda una cultura en el país en donde dice, bueno, lo que mejor, en vez de pagar impuestos, pues mejor me lo quedo y yo le voy a hacer mejor uso a ese dinero, porque de todas formas yo mismo tengo que ver cómo lo resuelvo. El Estado no va a hacer nada por mí. Entonces, también por la parte del gasto, ahí creo que es el principal problema a resolver para ver cómo logramos que los recursos de los contribuyentes se utilicen de la mejor manera posible, y que entonces eso haga que las personas pues tengan un mayor incentivo a pagar impuestos. Pero esto es como un juego de qué es primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. No obstante, licenciado Medina, los organismos financieros internacionales constantemente recomiendan al Estado guatemalteco reducir el déficit fiscal y aumentar la carga tributaria. ¿Cómo se hace eso cuando usted refería que no hay mucho que hacer con una ampliación de la base tributaria y el licenciado Boteo dice que no es la salida aumentar los impuestos? En una estructura económica como la nuestra, ¿cómo logramos entonces ganar confianza internacional a partir de un equilibrio entre déficit y ingresos tributarios? Bueno, yo creo que hay que poner las cosas apropiadamente. Técnicamente, uno puede aumentar la recaudación de un país mediante tres mecanismos, o uno de tres mecanismos: aumentando las tasas de impuestos, haciendo más eficiente la recaudación tributaria, o ampliando la base tributaria, que fue lo que empezamos platicando. El ampliando o aumentando la recaudación por medio de un incremento de tasas es un tema que lo vamos a dejar de discutir y lo platicaremos de último. El más importante gira en torno a cómo hacemos más eficiente la administración de los impuestos. Si nosotros lo que hacemos es una estimación de cuál es la capacidad tributaria del país, es decir, cuál es el valor esperado de la recaudación del país hoy con la legislación vigente, con la estructura económica y con la estructura social vigente, nos encontramos que Guatemala perfectamente podría estar cobrando 23.4% del Producto Interno Bruto en términos de recaudación. Y eso es fácil explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que, de acuerdo a los propios estudios de la Administración Tributaria,
el 79.9% del impuesto sobre la renta que tenían que pagar las empresas no lo pagaron, evasión de las empresas, que el 24% del impuesto al valor agregado que debimos haber pagado como país no lo pagamos, que hay un creciente nivel de contrabando que aun cuando todavía no existe una medición oficial, obviamente significa un drenaje de recursos, y cuando además también hay un volumen muy alto de tratamientos tributarios preferenciales, gasto tributario, que solo en ese nivel perdemos 16,000 millones de quetzales al año, datos de la administración tributaria. Entonces uno explica fácilmente que sin necesidad de aumentar los impuestos, el país podría recaudar más. Por supuesto, yo fui claro en términos de que hay que tener cuidado en dejar caer la ilusión solo que aumentando la base tributaria ya resolvimos todo. No, sí, también es necesario ampliar la base tributaria, pero gran parte de la ampliación de la base tributaria está asociado a gente que se encuentra en el anonimato, en la oscuridad por mecanismos de defraudación. Entonces, allí la posición del Estado debe ser particularmente fuerte. Y por supuesto, los mecanismos de simplificación son importantes, pero de ninguna forma, en ningún país se ha logrado incrementar la recaudación por métodos de simplificación. Son métodos de control. Y ahí sí debo reconocer, y lo platicábamos recientemente con algunos de los colegas de la administración tributaria, que los mecanismos de control que están implementando en el corto plazo le va a permitir a la administración tributaria hacer mejores cruces de información. Que si se tuviera la información bancaria, permitiría que obviamente se redujera dramáticamente la defraudación tributaria y el país, sin necesidad de aumentar tasas, podría tener más recaudación y cumplir los estándares internacionales que tienen tanto las agencias de calificación de riesgo como los organismos internacionales. Licenciado Boteo, el licenciado Medina toca un tema que cada vez se va a volver más importante en Guatemala, pues por el aumento de la inflación, que es el tema del contrabando. La inflación en Guatemala está creciendo mundialmente y eso hace que más personas busquen bienes a través de este mecanismo. ¿Qué se puede hacer? Puesto que es difícil decirle a una persona a la cual la canasta básica cada vez está más cara, decirle pues no compre productos que entran de contrabando de México. Esto se debe atacar directamente al contrabandista. Es difícil con la población en situaciones como la nuestra. Bueno, el tema aquí es que hay muy pocas soluciones en ese sentido. Digamos que aquí son incentivos económicos y eso es lo que tenemos que comprender. El tema es cómo hacemos que las personas de alguna forma tengan mayores incentivos a pagar impuestos. Complicando las cosas, definitivamente no van a pagar más impuestos y van a tener más incentivo, de hecho, a defraudar. Entonces yo sí creo que simplificando y haciendo más fácil la tributación van a tener un mayor incentivo a poder pagar los impuestos. Entonces, en ese sentido, el contrabando, pues obviamente es un tema eminentemente económico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, efectivamente nuestras fronteras pueden ser, las aduanas pueden tener muchísimos más mecanismos de control, pero hay que recordar que nosotros tenemos cientos de kilómetros en los cuales literalmente no hay presencia del Estado y que muchos de los productos ni siquiera van a pasar por las aduanas porque ni siquiera necesitan pasar ahí. Van a pasar por ejemplo, gran parte de lo que se viene de México van a pasar por puntos ciegos de las fronteras. Entonces, es un tema muy difícil. Por supuesto, el tema de la inflación que estamos viviendo en Guatemala no es un tema, digamos, que tenga que ver o que tenga que ser atribuible necesariamente al Banco Central. Estamos en un contexto de inflación a nivel mundial provocado por todos los estímulos fiscales y monetarios que hicieron gran parte de los gobiernos en todo el mundo y que estamos viendo los efectos ahorita. De nuevo, pues causa y consecuencia. Estas son leyes económicas que, aunque las queramos cambiar, no van a cambiar. Entonces, pero para tratar de poder atajar ese problema, pues sí se pueden tratar de implementar mayores controles, pero creo que es muy poco lo que se puede hacer. Y por eso digo que en todo caso, pues habría que ver, digamos, qué mecanismos se puedan aplicar. Afortunadamente en Guatemala se ha venido reduciendo bastante los aranceles, que es uno de los principales incentivos para poder evadir la aduana, y de hecho
La recaudación tributaria depende mínimamente hoy en día del tema de los aranceles y habría que irlos bajando aún más. Las economías abiertas pues son los que permiten mejores niveles de vida a las personas. Entonces, hemos hecho mucho ahí, podríamos hacer incluso aún más, pero yo sí creo que Abelardo mencionaba un tema y es el tema de los incentivos fiscales que se puedan aplicar en Guatemala. Creo que es un tema que se tiene que discutir, evidentemente hay que ver los beneficios y los costos que puedan estar asociados, porque si simplemente quitamos ese tipo de incentivos, pues muchas empresas posiblemente vayan a dejar el país. Habría que ver, en todo caso, si lo que queremos es mayor actividad económica, cómo podemos dar incentivos económicos. Vean que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con una tasa de 25% sobre utilidades, esa tasa está muy similar a la que pagan incluso países de la OECD. De hecho, está un poquito por arriba del promedio de la OECD. Y hay países de la OECD que tienen una tasa impositiva para las empresas más bajas que el que nosotros tenemos. En ese sentido, deberíamos de analizar si esa es la mejor política fiscal que podemos utilizar o si lo que podemos hacer es reducir un poco esa tasa y ahí, pues sí, incrementar los mecanismos de control y entonces, digamos, se logran dos objetivos. Uno, mayores tipos de control, pero al mismo tiempo que vengan más empresas al país a poder invertir, porque lo que no hay en este país son suficientes empresas. Es que ese es el principal problema. Si nosotros tuviéramos la cantidad de empresas que hay en esos países desarrollados, pues no estaríamos teniendo esta discusión, porque entonces tendríamos tal nivel de actividad económica que habrían otro tipo de salarios, las personas asalariadas tendrían los suficientes ingresos para poder pagar impuestos, pero el tema de fondo es que al final no tenemos ese nivel de actividad económica. Y con esto termino. La política fiscal sí importa para poder atraer empresas. Y ahorita cuando el presidente Biden está diciendo, miren, incrementemos las tasas de ISR a Estados Unidos, pues no solamente quiere incrementarlas a Estados Unidos, quiere incrementarlas de todo el mundo, porque si sabe que aumenta unilateralmente las de Estados Unidos, pues las empresas de ahí se van a trasladar a otro lugar. Eso es reconocer tácitamente que la política fiscal importa para atraer inversión. Licenciado Medina, los privilegios fiscales son muy controversiales cuando discutimos o hablamos de ingresos del Estado. Y, por ejemplo, el tema de las regalías. Guatemala cobra un 1% de regalías a las actividades extractivo-comerciales, cuando hay países de la región que cobran hasta un 30, un 40%. ¿Cómo vencer el miedo de que una estructura tributaria que exija pues, lo más adecuado para sus ingresos no necesariamente va a ser un desincentivo a las actividades económicas, sino más bien puede generar condiciones para un mejor desempeño del mismo empresariado? Bueno, yo creo que vamos a empezar primero diciendo que me alegra mucho que algunos de los colegas de otros centros estén de acuerdo con nosotros en algunas de las áreas. Sí, la política fiscal importa para crear competitividad con el resto del mundo. Si nosotros analizamos el índice de competitividad global, nos damos cuenta de que Guatemala tiene serios problemas, como lo mencionó muy bien Paul, con el manejo de la corrupción, con el hecho que el aparato público no tenga una respuesta inmediata, que nuestra infraestructura sea muy pobre, que la capacidad de nuestros trabajadores sea muy básica, que no tengamos una potenciación apropiada en el sistema de salud, etcétera. Obviamente sí tenemos que potenciar la capacidad de la política fiscal para atraer más inversión. Cuando estamos hablando concretamente de privilegios tributarios, debemos tener cuidado con el término. Yo diría más que tenemos tratamientos tributarios diferenciados. Lo que sucede es que en algunos casos el país decide otorgarle algún tratamiento tributario diferenciado a algún sector o actividad económica con el propósito de obtener un beneficio. Hablemos un caso concreto, las zonas francas. Si el país decide que las zonas francas no van a pagar impuestos dentro del país, se debe mantener una evaluación permanente para verificar si los beneficios que está recibiendo el país son mayores a los costos en materia de impuestos que no están recibiéndose por parte de las empresas de zonas francas. Si la suma del empleo creado, de la inversión, de la producción que generan las zonas francas
es mayor que los costos que implica el no pago de impuestos, nadie se va a oponer definitivamente al otorgamiento de algún tratamiento tributario diferenciado cuando el país se está viendo beneficiado. Obviamente hay un problema muy serio porque en Guatemala no se evalúan esos tratamientos especiales y entonces hay actividades económicas que uno cuestionaría que efectivamente lo reciban. En el caso particular de las regalías a las que hace muy bien referencia Cristian, el problema es que las regalías se refieren al cobro que hacemos por un activo, por un bien público, por el uso de alguien externo por un bien público. Y entonces, ¿cómo es eso? De que porque vengan a usar mi casa, porque vengan a utilizar mis recursos naturales, yo le pongo un precio tan bajo. Lo que han aprendido muchos países internacionales es a valorar la capacidad productiva de su potencialidad económica. ¿Qué es lo que sucede? Si yo lo que estoy haciendo es que únicamente permito que en las regalías me paguen 1% por todo lo que extraen, quiere decir que ahora estoy dejando a la gente de fuera que venga, que se lleve todo, ¿sí? Y que me deje solo el 1%. Claro, alguien me dice inmediatamente, mire, es que generó empleo. Sí, pero nos dejaron sin nada. Y esto precisamente es lo que sucede con otros países que lo hacen de otra forma. Cobran 25, 30, 40% de regalías porque son recursos del Estado que no debiéramos estar regalando de esa manera. El punto está de que las regalías que se cobran normalmente por la extracción de minerales preciosos o no preciosos o por el uso de ciertos recursos naturales, ellos lo tienen que pagar porque son recursos que están dentro del país. O sea, no vamos a traerlos porque porque no les cobremos impuestos, porque los recursos están en el país. Entonces, sí, estoy de acuerdo que en ese tipo de ingresos especiales, que son ingresos no tributarios del Estado, debiéramos adoptar una política más agresiva para cobrar lo que realmente tenemos en el país y cobrar lo que el país merece. O sea, si algo vale, hay que cobrarlo, ¿verdad? Licenciado Boteo, para poder cobrar estas regalías, pues definitivamente si algo importante hay que hacer con todas estas empresas de extracción es el Estado de Derecho. Puesto que muchas de ellas vienen, invierten y de ahí pues les quitan las concesiones, lo sacan, les cierran y no pueden operar. Entonces tampoco tenemos incentivos legales. Y aparte de este tema que va muy atado de la mano, que creo que es todo el tema fiscal, la certeza jurídica en general, desde el tema de la corrupción, etcétera, la gente si no tiene confianza, desde inversionistas extranjeros hasta los locales, difícilmente van a querer tributar. Bueno, yo precisamente eso iba a decir, Carmina, digamos, aquí ya discutir el tema de las regalías ya me parece una cuestión anecdótica, porque hemos prácticamente enterrado esa actividad en el país. Es muy poca, ya representa muy poco del PIB, representaba muy poco, llegó a representar en su momento alrededor del 2% del PIB, y hoy pues representa menos del 1% y cada vez va decayendo, precisamente porque hay una, digamos, falta de certeza jurídica en ese tipo de inversiones. O sea, las terminamos matando. Aquellos que no querían ese tipo de inversiones lo lograron. Ya, digamos, no creo que hayan otros proyectos que vayan a venir. Pero en el hipotético caso de que quieran venir, yo sí creo que deberíamos de tener tasas que sean similares a las que se aplican en Perú, en Chile, que son tasas, las regalías pueden representar un 7%, un 8%, además del ISR que pagan. Entonces, creo que sí las podríamos hacer, digamos, relativamente comparables para los países que tienen las mejores prácticas, incluso Colombia, que digamos son países que han desarrollado muchas de estas industrias, y podré evaluarlo en función de eso. Si vemos que son tasas equivalentes a esos países, yo creo que sí se puede hablar al respecto, porque efectivamente, digamos aquí, este tipo de actividades es distintas a las otras empresas, porque en las otras empresas obviamente no están utilizando recursos que al final son no renovables. Entonces, esa discusión creo que sí está pendiente. El gran problema es que creo que muy pocas empresas de esas quieran venir a Guatemala porque, digamos, ya, cortes anteriores se encargaron simplemente de desincentivar
ese tipo de actividades. Y ahora con respecto al tema de las zonas francas, yo sí creo que es un tema, digamos, que en la literatura económica, pues sí llegó o ha dado resultados, digamos, en cuanto a incentivos de inversión en los países. Estoy de acuerdo con Abelardo, que es un tema que se tiene que estar evaluando constantemente, pero no es un tema que deberíamos de rechazar per se y de decir, no, esto no debería suceder en el país como muchos lo hacen y que simplemente consideran que eso es un privilegio, cuando muchas veces son incentivos que pueden ser muy útiles. Pero sí, por supuesto, hay que evaluarlos, pero yo no los descartaría per se. Nos acercamos al cierre de la entrevista, licenciado Abelardo Medina. Cuando hablamos de Estado de Derecho en términos tributarios, debemos hablar obviamente de lo que usted ya mencionó, evasión y elusión fiscal. En los segundos que nos quedan, algunas precisiones al respecto para poder beneficiar la recaudación tributaria. Bueno, yo creo que Paul inició la discusión y ha sido muy rico esto. El fundamento principal para mejorar la recaudación tributaria está en el fortalecimiento de la moral tributaria. Recordemos que el fortalecimiento de la moral tributaria tiene tres vectores. Uno, la percepción del mejor uso de los recursos públicos, que ahí estamos muy mal. Segundo, la percepción de riesgo por parte de la administración tributaria, que ha ido mejorando en los últimos tiempos y que esperamos que siga de esa manera. Y el tercero, la percepción de un Estado tributario de derecho. Eso nos hace falta, pero creo que si logramos avanzar en ese punto, vamos por buen camino. Licenciado Boteo, sus conclusiones. Bueno, yo creo que al final coincidimos que el tema no es aumentar impuestos, sino ver cómo administramos mejor lo que actualmente tenemos. Yo sí voy a insistir en la idea que lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar la mayor cantidad de procedimientos y de procesos que podemos tener para que las personas estén incentivadas a tributar. Hay que ir por aquellos bolsones de la economía que actualmente no están pagando impuestos y que ya tienen la suficiente escala para pagarlos. Y creo que al final de cuentas tenemos que comprender que lo vamos a solucionar el problema de largo plazo generando más actividad económica y eso es lo que nos va a provocar que podamos generar más ingresos para el Estado. Y eso pasa por diseñar una política fiscal que incentive la inversión con impuestos que sean competitivos a nivel mundial y eso significa revisar también las tasas para las empresas que están pagando actualmente y hacerla competitiva con esos países de la OECD que hoy en día aplican tasas más bajas de las que nosotros estamos aplicando. Pues damos el agradecimiento por la conversación de esta noche en torno a la estructura tributaria y las posibilidades de fortalecer los ingresos del Estado. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto. Moral tributaria, Carmina. Yo agregaría también educación tributaria porque es importante, pero también tenemos que educar a las personas sobre cómo pagar. Yo creo que hay personas que no están tributando porque a veces no saben ni cómo hacerlo y eso es parte de la simplificación. Y apoyarlos ayudarlos a que explicarles que ahora es mucho más fácil poder tributar. Pues como ya se dijo en este programa, los que ya tienen una escala que les permite tributar, ojalá lo hagan para el beneficio de todas y todos en el país. Agradecidos con su audiencia, le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antiguo. Muy buenas noches.